Bien, vamos a dar inicio a la clase. Estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí, Va, doctora. muy bien. Voy a seguir admitiendo aquí. Y en la última clase habíamos hablado sobre lesión celular reversible por hipoxia y ahí dejábamos muy en claro de que en lesión celular reversible por hipoxia habían más alteraciones. Había más alteraciones funcionales, ¿no es cierto? En lesión celular reversible eran mucho más pronunciadas las alteraciones funcionales que poco a poco iban desapareciendo las alteraciones funcionales, pero que eran en cambio, las alteraciones bioquímico-moleculares empezaban a pronunciarse, pero era muy incipiente la alteración bioquímico-molecular que empezaban a aparecer en lesión celular reversible. Entonces, vamos a hablar más de alteraciones funcionales que de alteraciones bioquímico-moleculares, ¿sí? Cuando entremos a hablar de lesiones celulares irreversibles, vamos a poder, perdón, vamos a poder hablar de lo que se llaman alteraciones. Apaguen sus micrófonos, por favor, para que no tenga interferencia. Yo debía haber hecho eso. Entonces, en las lesiones celulares irreversibles empezaban a ser mucho más pronunciadas las lesiones bioquímico-moleculares, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a hablar de unas células que están languideciendo, que siguen funcionando, pero esa funcionalidad es muy incipiente en la lesión celular irreversible. Entonces son más alteraciones bioquímico-moleculares, pero estamos hablando todavía de células que tienen funcionalidad, que cuando nosotros quitemos el agente causal, esta lesión celular, la célula que entra en lesión celular irreversible, ya no va a volver a adquirir su homeostasis, va a terminar muriendo. ¿Mm? Y cuando hablamos de células muertas, por supuesto que tenemos que hablar de... un ratito. Vamos a tener que hablar de células que no funcionan, pero que adquieren una morfología, primero, alteraciones morfológicas microscópicas que posteriormente, cuando la célula haya muerto, las alteraciones morfológicas macroscópicas son evidentes. Por eso es que decimos a cierto tipo de muerte celular expresiones morfológicas de muerte celular. Esa es cómo la célula va respondiendo frente a los estímulos que permiten que las células pierdan su homeostasia hasta llegar a la muerte celular. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es eh, lesión celular reversible por edema, o perdón, lesión celular reversible por hipoxia, y uno de esos ejemplos era edema celular. Otro ejemplo de lesión celular reversible es la esteatosis hepática por intoxicación alcohólica. ¿Mm? Entonces tenemos que ver que el alcohol es un elemento muy tóxico para los procesos metabólicos de los hepatocitos. Y cuando los hepatocitos son alterados en sus procesos metabólicos, vamos a tener que, los hepatocitos van a empezar a acumular rápidamente vacuolas de triglicérido dentro de su citoplasma, en el citoplasma hepático. Entonces, va a haber acúmulos de triglicérido. ¿Cómo estos hepatocitos por intoxicación alcohólica van a permitir que entre a esteatosis hepática? Tenemos que ver que va a haber un aumento de la lipólisis, va a haber un aumento de la síntesis de ácidos grasos libres, menor utilización de los triglicéridos, menor oxidación de los ácidos grasos que se convierten en cuerpos cetónicos, y puede haber un bloqueo de la expresión de las lipoproteínas. Es así como la intoxicación alcohólica va a permitir
que los hepatocitos empiecen a acumular vacuolas de triglicéridos en sus citoplasmas. Pero para entender este proceso metabólico tenemos que recordar cómo es, cuáles son los 6 pasos del metabolismo lipídico normal que realizan los hepatocitos. Miren, acá hay 6 pasos de metabolismo normal lipídico que realizan los hepatocitos. Entonces recordaremos que a los hepatocitos le llegan ácidos grasos libres a partir de la dieta y a partir del tejido adiposo. Pero no solamente de la dieta y del tejido adiposo le van a llegar los ácidos grasos libres a los hepatocitos, porque también aquí tenemos de que evidentemente entran como ácidos grasos libres dentro del hepatocito, pero también estos ácidos grasos no solamente provienen, cuando ya estamos dentro del hepatocito, no solamente provienen de la dieta y del tejido adiposo, sino que también de los ácidos cetónicos que tienen. Entonces, los ácidos grasos que llegan a los hepatocitos provienen de 3 elementos: de la dieta, del tejido adiposo, tejido adiposo y de los ácidos acéticos. Una vez que tenemos los ácidos grasos, estos se pueden convertir en ésteres de colesterol, en fosfolípidos o cuerpos cetónicos. O de lo contrario, estos ácidos grasos vamos a ver que se van a convertir en triglicéridos por la acción de la glicerofosfato. Entonces los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. Estos triglicéridos tienen que ser liberados del hepatocito, ¿no es cierto? Y solamente se liberan del hepatocito los triglicéridos hacia la circulación sanguínea, uniéndose con una proteína aceptadora, y cuando se une a esta proteína aceptadora de los lípidos, que el mismo hepatocito sintetizan proteínas. No se olviden que los hepatocitos sintetizan muchas proteínas, y una de esas proteínas es justamente la proteína aceptadora de lípidos. Entonces, una vez que se han formado los triglicéridos dentro de los hepatocitos, se juntan con la proteína aceptadora para formar la lipoproteína. Solo así los triglicéridos abandonan los hepatocitos hasta llegar al plasma sanguíneo. Ese es el metabolismo normal de las grasas en el hepatocito. Entonces, la falla de cualquiera de estos puede hacer que entre mayor cantidad de ácidos grasos libres por la dieta, o puede hacer que los ácidos grasos no se esterifiquen a colesterol, a fosfolípidos. No se olviden que los fosfolípidos son elementos estructurales de las membranas. Entonces, podemos tener acumulación de ácidos grasos así por falta de que se conviertan estos ácidos grasos en triglicéridos, en ésteres de colesterol, etc. O puede ser también que los ácidos grasos, gracias a la glicerofosfato, a la alfa-glicerofosfato, se conviertan en triglicéridos. Pero estos triglicéridos ya formados dentro del citoplasma del hepatocito no va a encontrar a la proteína aceptadora de lípidos para formar la lipoproteína. Entonces, la falta de lipoproteína va a permitir de que no salgan los triglicéridos de los hepatocitos hasta el plasma sanguíneo, y vamos a tener acúmulo de triglicéridos dentro del citoplasma del hepatocito. Bien. Acá tenemos los 6 pasos de estos que les estoy hablando, que están muy bien descritos aquí. Esto es el metabolismo normal de los lípidos en los hepatocitos. Hay un ingreso de ácidos grasos al hepatocito, hay mayor síntesis hepática de los ácidos grasos, menor conversión de ácidos grasos a cuerpos cetónicos, que determina mayor esterificación de ácidos grasos a triglicéridos, aumento de la alfa-glicerofosfato, que causa mayor esterificación de esos grasos a triglicéridos, o puede ser menor síntesis de proteínas aceptoras de lípidos, que determinan menor formación de lipoproteínas a partir de los triglicéridos.
O puede haber un bloqueo de la excreción de los lipoproteínas del hígado al plasma. Puede haber acumulación intracelular de triglicéridos en los hepatocitos por defecto de uno o más de estos pasos que hemos descrito. Entonces, si estamos hablando de esteatosis hepática o degeneración grasa en el hígado, estamos hablando de la acumulación de triglicéridos dentro del hepatocito, especialmente si nosotros hablamos que hay una intoxicación del hepatocito por el alcohol. Generalmente el alcohol intoxica a los hepatocitos y los hepatocitos se ven, no van a formar las proteínas aceptoras para que se formen después las lipoproteínas. Entonces, como no va a haber esta proteína aceptora, en la intoxicación alcohólica que vamos a tener. Vamos a tener que se van a acumular triglicéridos dentro de los hepatocitos, en el citoplasma de los hepatocitos. Repito, la falta de proteína aceptora de lípido, que es lo que es una de las patologías por la intoxicación alcohólica, va a permitir de que van a llegar cantidades normales de grasas libres, se va a acumular ácidos grasos y esos ácidos grasos se van a convertir en triglicéridos, pero va a haber acúmulo de triglicéridos en la hepatitis alcohólica por falta de lipoproteína, que es la que va a liberar los triglicéridos al plasma sanguíneo. Esa es la patogenia para explicar por qué la esteatosis hepática por intoxicación alcohólica. ¿Cuáles son ahora las características morfológicas macroscópicas del hígado graso? El hígado va a estar agrandado, se haya aumentado de tamaño, su cápsula va a estar tensa, muy brillante, de bordes redondeados. La superficie de corte, cuando nosotros cortamos al hígado, la superficie de corte va a protruir ligeramente y el color va a ser amarillento y al tacto va a ser completamente grasoso. Las características microscópicas con tinciones de eosina hematoxilina se observan vacolas lipídicas y estas vacolas son de triglicéridos que se encuentran en el citoplasma de los hepatocitos. Inicialmente, cuando está empezando la patología, estas vacolas son pequeñitas, ¿sí? Que se localizan alrededor de los núcleos y estamos hablando de las microvesículas. La formación de pequeñas vesículas alrededor del núcleo es cuando está iniciando la alteración de la esteatosis hepática. Después estas vacolas, a medida que va evolucionando el cuadro, se van juntando, se rompen y se van juntando pequeñas vacolas para formar vacolas más grandes y vamos a tener vacolas de diferentes tamaños, pequeñas, grandes, y cuando ya la patología o el proceso es muy avanzado, vamos a encontrar una sola vacola ocupando todo el citoplasma, empujando al núcleo hacia la periferia, formando una especie de célula en anillo de sello, que quiere decir que el núcleo se halla muy rechazada hacia la membrana celular y por eso es que tenemos esta imagen de células en anillo de sello. Estas características que están descritas en esta lámina es con tinciones de eosinhematoxilina. Ahora bien, existen tinciones especiales para grasa, como el Sudan 4, el Sudan 3, que tendrían que teñir a estas sustancias que son grasas, los triglicéridos, y se van a colorear de un color rojo intenso, naranja intenso. Esas vacolas se van a ver de ese color. Pero nosotros vamos a ver más con tinciones de eosinhematoxilina y vamos a ver espacios claros, vacíos dentro del citoplasma de la célula, que son las vacolas intracitoplasmáticas de diferentes tamaños, pequeñitas, pero cuando va evolucionando el cuadro, estas pequeñas vacolitas se van juntando hasta ser una sola vacola intracitoplasmática, rechazando el núcleo hacia la periferia.
Bien, ese sería el segundo ejemplo de lesión celular reversible, que es la esteatosis hepática por intoxicación alcohólica. Si nosotros vamos a seguir la progresión de la lesión celular reversible por hipoxia hasta llegar a la lesión celular irreversible por la misma causa, por la hipoxia, vamos a tener que culminar en una muerte celular. Y esa muerte celular va a ser por necrosis, cuando estamos hablando de la causa de lesión celular por hipoxia. Habíamos iniciado esta causa de lesión celular reversible por hipoxia, que era el edema celular. Si continúa, habíamos visto en edema celular que solamente habían más alteraciones funcionales que alteraciones estructurales, que alteraciones bioquímico-moleculares. Eran mucho más alteraciones funcionales. Por ejemplo, decíamos que la mitocondria no tenía cuando hablábamos de isquemia o de hipoxia, había falta de nutrientes, de glucosa, de oxígeno, para que pueda realizar la fosforilación oxidativa las mitocondrias, y de esa fosforilación oxidativa se sintetizaban moléculas de ATP en una célula normal. Y las moléculas de ATP, que es alta energía, es importantísima para el metabolismo normal de las células. Pero cuando había una falta de oxígeno, hipoxia o isquemia, entonces no le llegaban los nutrientes a las células, y tampoco llegaba oxígeno a las células, y el primer organito intracitoplasmático que quedaba afectada en su funcionalidad era la mitocondria. Entonces decíamos que la mitocondria no tenía los elementos suficientes para poder sostener la fosforilación oxidativa, y teníamos que disminuir la síntesis de moléculas de ATP. Pero viendo qué tipo de célula es, sus características metabólicas de las células, como por ejemplo el músculo liso, que tiene la capacidad de poder almacenar glucógeno dentro de su citoplasma, entonces estas células se adaptaban echando mano a las moléculas de glucógeno para convertirlas en glucosa y seguir obteniendo alta energía, que son las moléculas de ATP. En este proceso de utilizar el glucógeno convirtiendo en glucosa, habían elementos intermedios de degradación del glucógeno para la glucosa, que era el ácido láctico, los piruvatos, y esto permitía de que estas células cambien su pH en el citoplasma de la célula. Por eso es que tenemos que ver de que las células, cuando se están adaptando, cambian inclusive el pH de las células en un pH ácido, pero hasta ahora es una adaptación celular, porque sigue realizando sus funciones metabólicas normal, sigue teniendo moléculas de ATP. Pero llegaba el momento en que se agotaban las moléculas de glucógeno, y necesariamente esta célula va a dejar de producir moléculas de ATP y va a perder su homeostasia, y ahí entrábamos a la lesión celular reversible de la síntesis con falla de la síntesis de proteínas, falla de la síntesis de lípidos, falla de la selectividad que tiene la membrana celular, acumulando sodio dentro de las células, y la acumulación de sodio dentro de las células permitía la acumulación de líquidos anormales, de cantidades anormales de líquido dentro de la célula, que conducía a un edema celular. Hasta ahí habíamos dicho de que era lesión celular reversible. Bien, ¿cómo esta lesión celular reversible por hipoxia hace su transición a lesión celular irreversible? Si vamos a meter a esta célula a una lesión celular irreversible, quiere decir que esa célula, así se quite el estímulo que le está causando todas estas alteraciones, esta célula ya no va a retornar
a ser célula normal, ya no va a poder retomar su homeostasis, va a tener que morir esa célula, va a tener que ir a cesar todas sus funciones. Eso es muerte celular, el cese de las funciones. Entonces, ¿cuál era el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular? Irreversible por hipoxia. Era el acúmulo de cantidades anormales de sodio dentro del citoplasma. Cuando se acumulan las cantidades anormales de calcio dentro del citoplasma, ese era el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible. Recordaremos que en lesión celular reversible había una alteración en la semipermeabilidad de la membrana plasmática. Luego teníamos de que de ahí empezaban a penetrar cantidades mayores de calcio dentro del citoplasma de la célula. O sea, vamos a empezar a aumentar las cantidades anormales de calcio dentro de la célula. ¿De dónde proviene este calcio que aumenta en el citoplasma de la célula? De la liberación del calcio de las mitocondrias. Ustedes saben muy bien que la mitocondria empezaba a fallar su fosforilación oxidativa y esa fosforilación oxidativa empezaba. No se olviden que la mitocondria tiene otra función también, que es el secuestradora de calcio. Entonces, cuando los niveles de calcio están subiendo en una célula normal, no pueden subir los niveles de calcio dentro del citoplasma en una célula normal. Entonces, cuando eso está pasando, la mitocondria y el retículo endoplásmico liso secuestran calcio. Y cuando esta célula está en lesión celular reversible y está entrando a lesión celular irreversible, entonces se libera el calcio, tanto de la mitocondria como del retículo endoplásmico. Pero estábamos haciendo fallar la semipermeabilidad de la membrana celular, entonces también vamos a tener mayor cantidad de calcio que va a entrar dentro de la célula. Este aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos es para empezar a hablar de lesión celular irreversible. En algunos libros dicen que es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible. El aumento de calcio intracitoplasmático. ¿Por qué? Porque el calcio, cuando se aumentan los niveles de calcio intracitoplasmáticos, va a haber activación de las enzimas celulares. ¿Qué enzimas se van a activar? Las fosfolipasas, las proteasas, las endonucleasas y la ATPasa. Entonces, si vamos a tener que hablar de activación de las enzimas, ¿qué hacen estas enzimas en las células? Las fosfolipases van a ir a degradar a los fosfolípidos. Las proteasas van a ir a degradar a las proteínas estructurales funcionales. Las endonucleasas, ¿qué van a hacer? Van a ir a dar daño del ADN, del núcleo. La ATPasa va a ir a degradar las moléculas de ATP que ya están disminuidas en lesión celular reversible. Entonces, si nosotros vemos que hay ataque estructural de las membranas, porque ¿dónde tenemos fosfolípidos? En las membranas. ¿Dónde tenemos proteínas? En las membranas. Entonces, hay un ataque estructural de las membranas. Ese es el punto del punto de no retorno de lesión celular irreversible. El punto de retorno de no retorno de lesión celular reversible y es el punto de inicio de la lesión celular irreversible que necesariamente va a tener que terminar muriendo la célula. Entonces, hablamos de ataque estructural de todas las membranas, de todos los componentes estructurales de membranas y también los componentes funcionales de las células, que se va a profundizar más estas alteraciones funcionales. Ahí está.
Acá teníamos ya en lesión celular reversible la disminución de moléculas de ATP porque no le llegaba suficiente nutrientes y oxígenos a la célula. Entonces, si la ATPasa se va a estimular, vamos a tener más destrucción de moléculas de ATP y eso profundiza evidentemente la lesión celular reversible, convirtiéndose en una lesión celular irreversible. Haciendo un resumen, cuando hablamos de lesión celular irreversible, ¿cuál es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible? El aumento de las moléculas de calcio en el citoplasma de la célula. ¿Por qué? Porque estas activan a todas las enzimas y las enzimas van a ir a hacer ataque estructural de las membranas. Y ese ya es un punto de no retorno a lesión celular o a célula normal. Ese es el punto bioquímico crítico para que las células empiecen a fallar, a morir, se podría decir. Ahí está la lesión celular irreversible por hipoxia, el aumento de calcio intracitoplasmático, que es el punto bioquímico crítico de lesión celular irreversible. ¿De dónde proviene? Del exterior de la célula por falla de la bomba de sodio, potasio, calcio. Entra mayor cantidad de calcio dentro de la célula, de afuera. Y de la liberación del calcio de los organismos intracitoplasmáticos, como es el retículo endoplásmico liso y las mitocondrias. Ahora, ¿cómo actúa el aumento de calcio intracitoplasmático en la célula? Activa a todas las enzimas, activa las fosfolipasas que degradan los fosfolípidos de las membranas. Hay un ataque estructural de las membranas. Y ese ataque estructural de las membranas, ese ataque estructural de las membranas alteran profundamente la permeabilidad de la membrana celular. En la mitocondria, el calcio también determina la apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial, deteriorando más la generación de moléculas de ATP y conduciendo a la muerte celular por necrosis o por apoptosis. Luego hay una activación de las proteasas que degradan todas las proteínas estructurales y funcionales de las células. Se activan las endonucleasas que degradan la cromatina nuclear, se activa ATPasa que degrada más moléculas de ATP, acelerando el agotamiento de las moléculas de ATP, alta energía. Acá tenemos el daño mitocondrial, nos va a llevar a una disminución de la síntesis de ATP y el aumento de las moléculas de Eros, que son especies reactivas de oxígeno. Normalmente en una célula existe durante la fosforilación oxidativa que hace la mitocondria, se genera moléculas de ATP más agua y especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son elementos muy inestables que atacan a los lípidos, a las proteínas, al ADN de las células. ¿Por qué? Porque las especies reactivas de oxígeno son tan inestables que se unen a elementos orgánicos, a elementos inorgánicos y las destruyen. Por eso es que las especies reactivas de oxígeno son muy letales para la célula. En una célula normal, estas especies reactivas de oxígeno son neutralizadas, son degradadas, son eliminadas, pero ya cuando estamos hablando de una célula en lesión celular, estas especies reactivas de oxígeno se pueden acumular. Entonces también es un punto para empezar la acumulación de las especies reactivas de oxígeno, también es un punto para empezar a hablar de lesión celular irreversible. Acá tenemos la entrada de calcio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el aumento de la permeabilidad mitocondrial y hay una activación de múltiples enzimas celulares, hemos visto, ¿no es cierto? Se activan las enzimas de las células como la fosfolipasa, las proteasas, las endonucleasas.
Y eso nos va a llevar a un daño de la membrana plasmática, la membrana, todas las membranas se dañan cuando estamos hablando del aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos que van a estimular a todas las enzimas que se encuentran dentro de la célula, por supuesto, los fosfolipasas, entonces va a haber un daño de los fosfolípidos de las membranas. También va a haber un daño de los fosfolípidos de las membranas de los lisosomas. Entonces, si va a haber un daño de las membranas de los lisosomas, que vamos a tener liberación de todas las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, profundizándose más la degradación de todos los componentes estructurales de la célula. Y también tenemos el mal plegamiento de las proteínas por el daño del ADN, que nos pueden llegar a activación de las proteínas proapoptóticas. Cuando se acumula el daño del ADN, vamos a tener que hay proteínas que controlan que no haya daño en el ADN cuando las células están en su ciclo mitótico y esas proteínas las van a empujar a la apoptosis. ¿No es cierto? Entonces, por eso que estamos hablando aquí, que son proteínas proapoptóticas las que se van a ir a activar. Acá tenemos exclusivamente qué es lo que pasa con la mitocondria cuando hay un déficit de oxígeno. Ahí vamos a tener hay disminución de la síntesis de moléculas de ATP. ¿No es cierto? Entonces, aquí que vamos a tener, va a haber reacilación de los síntesis de fosfolípidos y va a haber mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno a una oxidación de las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, miren, todas esas enzimas nos van a llevar a degradar a los componentes estructurales de las membranas. Los fosfolípidos por la peroxidación lipídica. Y aquí tenemos el aumento de calcio intracitoplasmático, también van a activar las fosfolipasas y va a haber un aumento de la degradación de los fosfolípidos y tenemos que se está atacando la estructura de las membranas, se está atacando la estructura del citoesqueleto. Entonces hay un ataque estructural de todos los componentes, más que todo de la membrana celular y es punto de no retorno de la lesión celular irreversible que va a terminar en muerte celular. ¿Qué pasa cuando la mitocondria de la zona funciona mal? Aumenta la producción y acumulación de los eros y conduce a un estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es el inicio de muchas patologías celulares. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para la acumulación del eros por las células? Lesión por isquemias de perfusión, lesiones químicas, los rayos ultravioletas, el envejecimiento celular también va a permitir acumulación de especies reactivas de oxígeno. La inflamación también durante la fagocitosis se forman especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener cuando estamos hablando de cómo actúan las especies reactivas de oxígeno y cuando se producen en mayor cantidad las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando la mitocondria funciona mal? Ahí está, disminución del aporte de oxígeno, ¿no es cierto? Las toxinas, las irradiaciones van a dar daño en la mitocondria y eso va a entrar en una disfunción mitocondrial, generando menor cantidad de moléculas de ATP y aumentando la producción de las especies reactivas de oxígeno. Y ya les he dicho qué hacen las especies reactivas de oxígeno. Atacan a las estructuras de las membranas y a todas las estructuras de la célula. Y el ataque estructural de las células es punto de no retorno, es lesión celular irreversible. Bien, muchachos, vamos a quedar aquí para que la próxima semana entremos a lo que son, qué son los radicales libres y cómo actúan los radicales libres. Bien, gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.